En el programa de hoy hablaremos de lo importante que es tomar buenas decisiones. Y nuestro análisis se basará en lo que dice Job 34, versículo 11. Vamos a leerlo juntos. Porque Él, Jehová, pagará a cada hombre de acuerdo con lo que hace, y hará que recaigan sobre él las consecuencias de su conducta. Como indica este versículo, lo que hacemos es muy importante. Y nuestras acciones reflejan las decisiones que hemos tomado. Algunas decisiones las tomamos después de pensarlo mucho, y otras veces no le damos tantas vueltas. Pero sea que lo pensemos mucho o lo pensemos poco, ninguno de nosotros puede negar la realidad. Las buenas decisiones producen buenos resultados, y las malas pueden tener terribles consecuencias. Obvio, todos queremos tomar buenas decisiones, pero ¿cómo sabemos que una decisión es buena? Sabemos que es buena si le agrada a nuestro Padre Celestial, Jehová. La mayoría de nosotros ya hemos tomado muy buenas decisiones. Por ejemplo, decisiones tan importantes como la de dedicarnos a Jehová y bautizarnos, o la de no involucrarnos en los asuntos religiosos o políticos de este mundo. Claro, antes de tomar esas decisiones tan importantes, seguro que le oramos a Jehová muchas veces y le pedimos que nos guiara. Y Jehová nos ha bendecido por haber tomado esas decisiones tan buenas. Pero en este programa, no nos vamos a centrar en esas grandes decisiones. Más bien, nos centraremos en las que podrían parecer poco importantes, pero que podrían traer consecuencias muy graves. Primero, vamos a analizar el ejemplo de una persona que le sirvió a Jehová y aún así tomó algunas malas decisiones en su vida. Veremos qué hizo que este hombre fiel tomara esas malas decisiones. Después veremos qué tenemos que hacer para tomar buenas decisiones. Y por último, veremos qué podemos hacer si nos damos cuenta de que hemos tomado una mala decisión. Para empezar, vamos a hablar de un siervo leal de Jehová que tomó algunas decisiones equivocadas. El hombre al que nos referimos es el rey Jehoshafat. ¿Qué opinión tenía Jehová del rey Jehoshafat? Vamos a ver la respuesta en Segundo de las Crónicas, capítulo 17. Bien, como pueden notar en esta introducción, que es las palabras introductorias del broadcasting del abril de este año, 2023, este señor habla con mucha soltura y con mucha negligencia, de mi punto de vista, acerca de las decisiones. En algo que sí tiene razón es en el tema de que todos tomamos decisiones y todos tenemos que vivir finalmente con la consecuencia de esas decisiones. El problema es cuando las decisiones que tú tomas están influenciadas estrictamente por un grupo de alto control mental, por un grupo sectario, una religión disfrazada de, bueno, una empresa disfrazada de religión como es la de los testigos de Jehová. Entonces ahí se contamina un poquito el asunto. Pero sí, vamos a ver cómo es que funciona esto de las decisiones y lo importante que es que tú tengas acceso a algo que naciste con él y que posiblemente no te has dado ni cuenta de que lo tienes, que es un método interno con el cual contamos todos los seres humanos y lo cual nos permite tomar decisiones, mejores decisiones. Claro, hay una frase en el fútbol que yo la utilizo mucho y me gusta mucho, los futbolistas la usamos mucho, los entrenadores también. En el fútbol o se gana o se aprende, nunca se pierde, porque vas a perder y hay que prepararse para eso y hay que aprender a vivir con la palabra fracaso. A muchas personas políticamente no les interesa. Políticamente me refiero en un lenguaje políticamente correcto, detestan utilizar la palabra fracaso, que simplemente es no cumplir un objetivo, ¿sale? Y hay que acostumbrarse a eso. Hay que enseñar a nuestros hijos a que está bien fracasar, ¿sí? Pasa que la gente asocia el fracaso siempre con todo negativo. ¿Sí? El exitismo, el alabanza
constante debilita a las personas, como dice el gran maestro Marcelo Bielsa, un director técnico que para mí es una eminencia en el área del fútbol, sabe muchísimo y tiene razón, ¿no? Porque el triunfo tiene muchos padres, muchos amigos, muchos cercanos. Sin embargo, la derrota y el fracaso no. Y eso le ha pasado a la historia a la JW, ¿sí? No ha tenido éxito en casi nada, ¿sí? Salvo en algún tema de labor educativa, ¿no? Que ha intentado hacer y que sí ha tenido cierto grado de éxito, porque, digo, tampoco podemos cerrar los ojos a la realidad. El tema, aunque sea hipócrita, aunque sea por guardar apariencias, porque es la verdad, yo lo sé, yo viví ahí adentro mucho tiempo y fui anciano de congregación y sé la intimidad de casi todas las personas que me rodearon, ¿sí? Al ser anciano de congregación, a pesar de eso, se esfuerzan, hay un esfuerzo, ¿sí? Por guardar la apariencia, por un privilegio, por agradar a alguien, por no perder las relaciones sociales que ahí tienes. Se manejan altos grados de valores, ¿sí? O sea, se pretende tener un lenguaje inclusivo, un lenguaje cordial, un lenguaje ameno, educado. Normalmente en los salones del reino, pues no se, aunque nosotros sí chupamos todo el tiempo, pues no se respira, es decir, el aroma del alcohol, ¿no? De un burdel, de una cantina, de un antro, como quieran llamarlo. No hay aroma de cigarro, no se escuchan vulgaridades ni malas palabras. Creo que son cosas buenas que se han esforzado por hacer. Es un tema para otro video. ¿Por qué lo hacen ellos así? Es el tema de, finalmente, es una secta, ¿sí? Tienen un lenguaje muy peculiar, pero no se dan cuenta de eso. Pero bueno, eso es algo bueno, ¿sí? El tema que vamos a concentrarnos aquí es el tema que habla Jeffrey Jackson, el gran Jeffrey Jackson, después de Morris, nuestro favorito, ¿verdad? Bueno, junto con Explain, el de Estamos en Guerra y el payasito, ¿no? Que hace caritas, Lev, ¿no? Pero bueno, ahí vendrán otros, seguramente, pero estos cuatro pues han marcado una época, ¿no? En el tema testigo de Jehová y ex testigo de Jehová. Pero él habla con mucha soltura acerca de las decisiones. Y yo quiero, con esta presentación que quiero hacerles, espero que me lo permitan, les pido una disculpa si está hecha a media la carrera, si usted detecta alguna pequeña faltita o algo, ortografía o alguna cosa. Es una presentación en PowerPoint acerca de una conferencia que di justamente para un evento ex testigo, ¿sí? Y es una conferencia que yo adapté porque este tema yo lo doy en otro ámbito, en el ámbito educativo, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue traer esto que descubrió un hombre, que ahorita vamos a comentar de él, se llama Bernard Lonergan, un sacerdote jesuita, que él descubrió algo que, bueno, no descubrió el hilo negro, ¿verdad? Pero él se dio cuenta de algo, como estos grandes tipos, grandes genios, grandes adelantados a su época, que descubren sistemas de aprendizaje y enseñanza y se pusieron a investigar al respecto, ¿sí? Él descubrió algo que se llama método empírico generalizado o método trascendental. Y yo lo digo con orgullo, soy exalumno de la especialidad o diplomado en Desarrollo Humano Integral de la Universidad Iberoamericana. Este, Podemos sacar un video aparte acerca de los jesuitas, no es el tema ahorita, ¿verdad? Tienen sus cosas como todos. Sí, yo opino lo mismo de cualquier religión, ¿eh? De cualquiera, de todas. Pero bueno, también hay que decir las cosas buenas que tienen. Y los jesuitas se han caracterizado a lo largo de la historia por las lenguas, por llevar la educación a distintas partes del mundo. Y bueno, eso lo hacen bien, ¿no? Y entonces, el desarrollo humano integral vía método trascendental es algo en lo cual yo estoy familiarizado, ¿sí? Y algo que yo aplico de manera cotidiana en el instituto o en los institutos donde yo trabajo. Aplicamos este método porque es un método de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Es muy interesante escucharlo, es muy interesante darte cuenta y que se te prenda la lamparita y el insight y todo eso que menciona este hombre. Es un tema muy amplio, pero yo voy a tratar de resumirles en esta presentación quizás lo más importante. Entonces yo traigo ese tema, que es un tema de desarrollo humano integral, ¿sí? Lo traigo a la JW y lo voy a aterrizar aquí para que usted trate de entender que usted para abrir los ojos y ayudar a alguien a abrir los ojos a esta realidad necesita aplicar este método. Si no lo hace, no va a crecer en sentido humano, no se va a desarrollar humanamente, ¿sí? No va a trascender. ¿Por qué? Porque va a seguir creyendo lo mismo, va a seguir creyendo que los noticieros que usted ve todas las noches le dicen toda la verdad, por ejemplo. ¿Sí?
va a seguir creyendo, si usted es de otra religión, no es testigo de Jehová, es católico o la religión que sea, usted va a seguir creyendo que realmente esos tipos son buenas personas. Todos, digo, hay excepciones como todos, no hay personas buenas y malas en todos lados, ese es mi punto de vista, pero como organización religiosa usted va a pensar que la iglesia es lo máximo y que levantar al niño, vestir al niño, acostar al niño o comerse la oblea o confesarse con un padre, eso es lo que usted tiene que hacer para agradar a Dios. ¿Entiende el punto? Usted va a seguir pensando que en temas políticos y fútbol, pues no hay ninguna mafia, no hay ninguna trampa, no hay ninguna guerra interna, no hay nada. Usted va a seguir creyendo todo lo que le dicen. ¿Por qué? Porque no pone a trabajar su método interno. ¿Sí? Aguas. Yo aprendí esto o yo estudié esto en el 2009. Por eso es que después, cuando surgió lo de la generación traslapada, un par de años después, a mí me checó el insight. ¿Sí? Yo antes de eso me había comido toda la historia de los Testigos de Jehová. A pesar de que estuve fuera un tiempo, yo ya me había comido toda la historia. Yo lo digo en una entrevista que le hago a Jimmy, creo, o lo he comentado en otras cartas con otros amigos activistas también, cuando he platicado con ellos. Yo sí realmente creía en esto. Yo sí creía, o sea, creía en los pandas y en los leoncitos y en vivir para siempre, un país, una tierra, y de vivir con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Pero después de esto, se me abrieron los ojos. Ese es el insight. Por eso es que esta gente no quiere que usted se prepare, que usted estudie, que usted investigue, que usted vea videos. ¿Por qué? Por esto. Porque a usted se le abren los ojos. A algunos se les abren los ojos y aún siguen ahí adentro. Eso es otro tema también, ¿sí? Los primos, por temor a perder socialmente todo su entorno, todo su contexto, lo cual es respetable, ¿sí? Y es normal que así suceda, ¿sale? No criticamos eso. Simplemente los animamos a que den el siguiente paso, porque posiblemente si dan el siguiente paso puedan ayudar a esos familiares suyos a seguir, a acompañarlos. En vez de que ustedes se queden ahí viviendo una vida infeliz, abriendo los ojos, viviendo una mentira, que ellos los acompañen a ustedes, ¿va? Está lloviendo en Puebla, está preciosa la tarde. ¿Se acuerdan que estábamos esperando que lloviera? Bueno, ya llovió un poquito y eso es muy bueno. Bueno, vamos a empezar con esta presentación. Espero que les guste y que les sirva de algo, ¿no? Que les sirva de algo. Esto es una conferencia, bueno, ahí está, nombre, es una conferencia basada en el libro Insight, ¿no? Llegar a entender el conocimiento, una mirada dentro de ti mismo como sujeto, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dice? Ok. Tenemos que empezar hablando un poquito acerca de lo que es Bernard Lonergan. Bernard Lonergan es un canadiense que vivió de 1904 a 1984, pues vio bastantes cosas, es un sacerdote jesuita, muy involucrado en filosofía y teología. Algo interesante de Lonergan es que él, cuando murió su madre, él le pidió permiso a sus superiores, él estaba de sacerdote jesuita, internado en un monasterio, ¿no? Y cuando murió su madre, él pidió permiso para ir a enterrar a su madre, ¿no? Y se lo negaron el permiso. Su superior le negó el permiso, ¿no? De ir a enterrar a su madre, ir a despedirse de su madre, ir a hacer lo que tenía que hacer como hijo, ¿no? Imagínese, ¿le parece eso radical, conocido o parecido a algo que pueda pasar en la JW? Cosas tan radicales como esas, ¿no? Entonces él, cuando recibió esa respuesta que no lo dejaron salir a enterrar a su madre, él se preguntó, él dijo, ¿qué tiene que pasar por la mente de un ser humano como este sacerdote, este jefe del monasterio, no sé cómo llamarlo? ¿Qué tiene que pasar por su mente? ¿Qué tiene que haber en su historia, en su contexto? ¿No? ¿Qué tiene que estar pasando emocionalmente con él para que no me permita ir a enterrar a mi madre? ¿No? ¿Qué mal tiene que estar alguien o qué bien tiene que estar alguien para decidir decisiones, ¿verdad? Decidir decirle no, no puedes ir a enterrar a tu madre, te quedas aquí y si no, pierdes todo, los privilegios que tienes como sacerdote jesuita y pierdes tu carrera y etc, etc, ¿no? ¿Entiende el punto? ¿Le parece parecido? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, el Insight es una obra que Lonergan escribió en 1957. Es una literatura de 800 hojas que habla de todo.
como dice ahí, es una obra magna de 800 páginas, busca que el lector básicamente responda a 3 preguntas importantes, pero es muy amplio, habla ahí de matemáticas, metafísica, teología, habla de todo, es un libro enorme. Yo lo leí en parte, yo lo tuve en mis manos, en el instituto donde yo trabajo lo tenemos en papel el libro, me he familiarizado un poquito con él y por eso pude construir estas diapositivas, ¿sí? Pero es enorme la obra y hay cosas que la verdad, te soy franco, ni le entiendo, ¿no? Porque este tipo era un genio para su época, ¿no? Lonergan. Y busca responder el insight a 3 preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que uno hace cuando conoce algo? Lo que sea. Cuando tú conoces algo, ¿qué es lo que tú haces? Porque esto que uno hace es conocimiento y no otra cosa. Es decir, esto de conocer es conocimiento y no es otra cosa. No, no es un divague mental, simplemente. ¿Qué es lo que uno conoce cuando uno conoce? Puede parecer contradictorio, pero estas son las expresiones que usa Lonergan, ¿eh? Responde a esas 3 preguntas fundamentales, ¿sí? Que usted tiene ahí frente a usted. ¿Qué es lo que uno hace cuando conoce algo? ¿Por qué esto que uno hace es conocimiento y no otra cosa? ¿Qué es lo que uno conoce cuando uno conoce? ¿Sí? Es decir, ¿por qué decir que esto que hago o dejo de hacer es conocimiento y básicamente qué es conocimiento? Muy involucrado con el tema de la JW, porque recuerde que la JW, los testigos de Jehová, nos venden la idea de que el conocimiento exacto nos lleva a vida eterna. Ellos nos dicen que cuanto más conocimiento uno tenga acerca de Dios y de Jesucristo, podremos acceder a una vida eterna. Pero luego, cuando uno empieza a adquirir conocimiento verdadero, ¿no? No simplemente lo que ellos nos venden como conocimiento, uno empieza a investigar y adquirir conocimiento, uno se da cuenta que todo eso que ellos nos enseñan no es tan así, no es verdad. Aparece el insight, ¿no? Esa lamparita, como aparece ahí en la imagen de la diapositiva, la lamparita que se prende, ¿sí? Y entonces ahí a ellos ya no les gusta, ¿no? Eso ya no es conocimiento, eso ya es rebeldía, poca espiritualidad, apostasía, en el caso común, ¿no? De todos nosotros. Entonces, veo cómo suena contradictorio lo que los testigos de Jehová llaman conocimiento, ¿no? El ser humano es ávido de conocimiento. Nosotros fuimos diseñados, creados, evolucionamos, lo que usted quiera, con ese deseo de aprender y de conocer. Y cuando uno llega a conocer las cosas, pues uno toma decisiones en base a ese conocimiento. Por eso es que ese conocimiento que uno adquiere debe ser exacto, verdadero, debe uno corroborarlo, ¿sí? Podemos equivocarnos, por supuesto que sí, nos vamos a equivocar muchísimas veces. ¿Tendremos que vivir con la consecuencia de esas decisiones? Sí, también. Y nos va a pasar muchísimas veces, ¿sí? Ahorita está lloviendo de nuevo y acá afuera hay unas láminas y bueno, se va a escuchar un poquito, ¿no? Trataré de cerrar, pero es que la verdad es, me encanta el aroma en el jardín del agua, de la tierrita mojada, ¿verdad? Cuando empieza a caer los arbolitos y en la tierrita, ese aroma, y aparte había hecho mucho calor, ¿no? Bueno, seguimos. El insight, acuérdese de eso que es importante, ¿no? El insight. ¿Cómo conoce el ser humano? ¿No? ¿Qué hacemos cuando estamos conociendo? Este método, el método empírico generalizado, que aparece ahí en grande abajo en su diapositiva, este método que todos tenemos, así funcionamos los seres humanos. Lo podemos usar para aprender física, matemáticas, computación o fútbol, para cualquier cosa. Todo. Ahí entra también en juego lo que Garner llamó las inteligencias múltiples, es decir, todos somos inteligentes en algo. Un albañil es un oficio, ¿no? A mí me gusta mucho, he hecho algunos trabajitos de albañilería acá en mi casa, ¿no? Aprendiendo y viendo cómo lo hacen, ¿no? Es fantástico, o sea, a ver, o sea, estos tipos ponen una barda y con un hilito, ¿verdad? Y con una manguera con agua sacan el nivel y le sale derechita la barda. Posiblemente un albañil sepa sacar esa barda más derechita que un ingeniero que estudió 5 años en una universidad. Posiblemente, ¿eh? Obvio, el conocimiento teórico también es importante, ¿verdad? Pero lo que voy es que todos somos inteligentes, ¿sí? Recuperar el pasado para moverse hacia el futuro es lo que busca este método empírico generalizado, ¿sí? Lonegan sostenía algo que cuando yo lo escuché por primera vez en la Universidad en la Ibero, como yo era anciano de congregación cuando fui a eso, estuve a punto de pararme en el salón de clases y salirme porque el docente, al cual yo respeto mucho, el doctor que nos dio el primer módulo de esa especialidad en desarrollo humano, dijo esta expresión que aparece en negritas. Dijo que Lonergan, para fundamentar su investigación, él se fue a los muertos. Entonces yo dije, no, hombre, acá
estos van a empezar a ser como medio espiritistas o alguna cosa así media rara, ¿no? Entonces, ir a los muertos, es decir, ir a tu historia. Tú para lograr conocerte a ti mismo, tú tienes que ir a tu historia. ¿Por qué una persona se comporta como se comporta? Bueno, porque hay algo en su historia. Y si no logra destrabar esa historia, donde vienen los daños emocionales, los problemas de los conflictos, ¿no? Es donde vienen hasta personas que terminan con ciertos problemas psicológicos debido a esa historia que vienen arrastrando. Entonces, cuando alguien analiza a alguien, un especialista en el área, un psicólogo, un psiquiatra, se mete a hablar contigo, se mete a tu historia, ¿no? Te hace preguntas para lograr identificar ese contexto. Y eso es lo que hizo Lonergan, un especialista en muchas áreas, ¿no? Ya sabe, teología, psicología, un experto también en matemáticas, en física, ¿no? En metodología de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el tipo se metió a eso. Él entendía que para lograr entendernos como seres humanos, tenemos que reconocer nuestro contexto, que traemos a nuestras espaldas a veces una mochila enorme que estamos cargando y que tenemos que soltar en algún momento, si no, no podemos movernos hacia el futuro. Eso es lo que le pasa a la mayoría de los testigos de Jehová cuando salen de la secta. Cuando no estamos bien aterrizados, cuando no tenemos un objetivo claro, porque recuerde, la secta de los testigos de Jehová, como cualquier otra religión, te da un objetivo, te da un propósito. Ellos lo dicen en sus mismas conferencias. Yo tengo discursos aquí donde constantemente te dicen eso, ¿no? Te dicen que bendita organización y gracias a Jehová que no teníamos un objetivo y ahora Él nos pone un objetivo en la vida. Predicar, hacer discípulos, ir a las reuniones, estudio de familia, asambleas, para mantenernos ocupados en lo que llega el fin del sistema de cosas y vivir para siempre eternamente un paraíso en la tierra haciendo no sé qué. Pero bueno, ese es el objetivo. Entonces, cuando los testigos de Jehová salen de la secta o como cualquier adepto sale de una secta o de un grupo religioso, ¿sí? Normalmente dicen los datos o la estadística que regresa a otro, o se involucra con otro, o regresa ahí donde estaba, o se involucra con otro. ¿Por qué? Por algo que llamamos los docentes el sentido de pertenencia. Porque un alumno a veces, un salón que tiene 12 alumnos, de repente al año siguiente tiene dos? ¿Por qué se fueron los 10? Bueno, porque ese sentido de pertenencia. Donde se va un amigo, nosotros vamos a esas clases de fútbol, vamos a esas clases de música, vamos a ese instituto, vamos a... ¿Por qué? No porque tengan un mejor método de enseñanza, porque tengan mejores canchas, porque tengan mejores maestros. No, por algo se llama sentido de pertenencia. Entonces, por eso es importante que usted ponga a usar o a trabajar su método interno, que usted se autoanalice, aprenda a autoanalizarse y obvio, si requiere ayuda profesional más especializada, también la utilice. ¿Para qué? Para que pueda sanar y pueda seguir adelante. ¿Sí? Es válido también. Yo me he ido también a terapia, o sea, platicar con psicólogos amigos es importante, ¿no? Conversar con ellos. A veces el platicar con alguien nos da esa ventana de salida que nosotros no vemos. Hacer esto que hago en este momento, por ejemplo, para mí es terapéutico, a mí me ayuda. Siempre lo digo y lo repito, mi esposa quiere que ya no lo haga, pero yo lo sigo haciendo porque a mí me hace bien. Ahorita que estoy tranquilo, estoy descansando, posiblemente la semana que viene, de lunes a miércoles, ni ustedes ni me van a ver por acá. Hoy es domingo, a partir de mañana no me van a ver por 2, 3 días, 4 días, y no sé si vuelvo a sacar otro video, ¿sí? Porque ya, o sea, ya vamos a ocuparnos en otras cosas, ¿sí? También hay que dar una vuelta, ¿no? Hay que salir. Este, pero, y otras cosas que para mí también son importantes. Pero estos días que he estado acá con la familia, disfrutando del jardín, comiendo, durmiendo un poquito más, tomando mate tranquilo, pensando varias cosas, dije, voy a sacar varios videos, ¿sí? Entonces es lo que hemos estado haciendo. El método empírico generalizado, acuérdese de esa palabra. Eso es lo que hace esto, ¿no? ¿Cómo conoce el ser humano? ¿Qué hacemos cuando estamos conociendo? Bueno, seguimos. Adelante con la siguiente diapositiva, por favor. Operaciones mentales. Miren, todos llevamos a cabo operaciones a las que en este punto muy básico Lonegar define operaciones de primer nivel. Todas las operaciones mentales que hacemos, ¿sí? Conocer, experimentar. ¿Qué pasa por tu mente cuando llevas a cabo un ejercicio matemático? Es decir, si yo ahorita le pusiera a usted una ecuación matemática, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿qué pasa por su mente? No sé si me doy a entender. Cuando yo le pongo una suma, lo más básico, lo que usted quiera, cuando usted, no sé, ve un micrófono desarmado, ¿qué es lo que pasa por su mente? ¿Qué es lo que viene a su mente? Recordar, analizar, reflexionar, ¿sí? Las más básicas son recordar, ¿verdad? Uno empieza a recordar cómo estaba armado este micrófono antes que estuviera desarmado. Entonces,
¿Qué es conocimiento? ¿Qué es conocer? Es todas esas operaciones mentales que pasan cuando usted hace algo, lo que sea. ¿Qué operaciones mentales pasaron por usted la primera vez que un testigo de Jehová le tocó a su puerta? Seguramente dice: "Ay, hace muchos años que pasó eso, ¿cómo me voy a acordar?". ¿Qué pasa por su mente cuando usted conversa con un testigo de Jehová acerca de sus doctrinas? ¿Qué pasa por su mente cuando usted se dio cuenta de que la doctrina estaba toda mal, de que había lo de Australia? ¿Qué pasó por su mente? ¿Qué operaciones mentales hizo usted cuando le pasó como a mí, que vio a Morris comprando 12 botellas o 20 botellas de whisky? ¿No? ¿Entiende el punto? ¿Cuáles son esas operaciones mentales que hacemos todos? Conocer, experimentar. ¿Qué pasa por tu mente cuando llevas a cabo cualquier cosa? Cuando juegas al fútbol, cuando juegas con tus hijos, cuando tu hijo viene y te cuenta que le pasó algo en la escuela. ¿Qué operaciones mentales hace? ¿No? Entonces es importante. A nosotros en la escuela nos pusieron un ejercicio que era cualquier cosa que apareciera en el pizarrón, que era la primera operación, las primeras 5, 6, 7 operaciones mentales que aparecían. Es importante que usted aprenda a detectarlas, porque si no, no va a aprender a ordenar sus ideas. Y por eso es que los testigos de Jehová, al no hacer uso de este método interno, no saben argumentar, no saben debatir, no saben responder, porque como que su cabecita trabaja diferente. Más adelante vamos a ver por qué. Porque ese es el objetivo final de una secta. ¿Sí? El método empírico generalizado. Todos somos método. Eso es lo que sostenía Lonergan, Bernard Lonergan, este sacerdote jesuita, que todos somos un método. Todos somos inteligentes y todos tenemos la capacidad de hacer uso o poner a trabajar este método, atender, entender las operaciones mentales que todos hacemos cuando adquirimos conocimiento. Conocer, es decir, adquirir conocimiento, conocer es entonces 4 cosas que mencionó Lonergan en un esquema, ¿verdad? Atender, entender, juzgar y decidir. Decidir, palabra clave en este video. ¿Por qué? Porque fue lo que empezó hablando este señor Jeffrey Jackson en su broadcasting de este mes acerca de las decisiones que tomamos y las consecuencias de nuestras decisiones. Yo lo veo también como que están lavándose un poquito las manos en el tema de lo que hizo Morris, como lo hacen bien cualquier equipo de fútbol, cuando quiere lavarse las manos acerca de la mala conducta de un miembro de su equipo, o cuando lo hace un partido político acerca de un miembro que cayó preso, que salió un video acerca de ellos, se lavan las manos acerca de cualquier responsabilidad. Como decimos, abren el paraguas. Yo lo veo por ahí, este broadcasting. ¿Sí? Lavarse las manos acerca de eso. Y también lavarse las manos acerca de las decisiones erróneas que han tomado a lo largo de la historia. ¿Sí? Las veces que han pronosticado el fin, las doctrinas fallidas que han tenido, cómo sus doctrinas actúan mal, cómo cambian luces a cada rato, que una generación, que otra generación, que nuevos miembros ungidos, que ungidos nuevos, que ungidos para acá, que ungidos para allá, todo eso, ¿sí? Ellos se curan en salud, como decimos así. Yo veo ese broadcasting por ahí, pero bueno, quiero centrarme más que nada en eso de él decidir, ¿sí? Atender. ¿Qué es atender según Lonergan? Atender es simplemente conocer, experimentar, obtener datos, ¿sí? Eso es atender, el primer paso en el método trascendental. Atender, entender, juzgar, decidir. El primero es el atender, datos, ¿no? En cualquier cosa, lo que usted quiera. Una conversación con cualquier persona. ¿Cómo te llamas? Oye, ¿cuántos años tienes? ¿Estudias o trabajas? ¿Dónde? ¿Dónde trabajas? Oye, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta el helado de chocolate? No sé. ¿De qué nacionalidad eres? Oye, ¿cuántos años tienes? Datos, datos, datos. El segundo paso en el método de Lonergan es entender, es decir, relacionar los datos que usted está adquiriendo, que usted está obteniendo, relacionarlos, ¿no? Empezar a relacionar todos esos datos. Y entonces, al relacionarlos, usted empieza a generar mejores preguntas, porque preguntar también es un arte. Hay que aprender a formular mejores preguntas. Luego viene en el esquema de Lonergan el juzgar, es verificar si lo que atendí es así. Juzgar si lo que entendí es correcto o no. Que sea así no quiere decir que sea cierto o correcto. Es decir, el juzgar es lo que me permite relacionar datos, ¿sí? Y poder, como dice acá, ver si lo que atendí realmente es así. Juzgar. Ahí apela a la razón. Juzgar. Y luego viene decidir, es decir, darle un valor a todas esas operaciones. Finalmente, decir sí, decir no, hacerlo, no hacerlo. Eso es lo que todo ser humano debe y tiene el derecho de hacer, que es esa capacidad de decidir. ¿Sí? Atender, obtener datos, atento a experiencias.
Acuérdese, atender, entender, juzgar, decidir. El atender son simplemente recibir datos. Usted lo primero que tiene que hacer para poder relacionar esos datos, juzgar y finalmente decidir, que es un proceso enorme, pero que a veces toma en fracciones de segundo. Un futbolista toma en fracciones de segundo la decisión de si pegarle el balón de aire como viene de volea, cabecearlo, pararla de pecho, tocársela a alguien. ¿Entiende el punto? O sea, es algo que todos hacemos. Un futbolista, pues por supuesto que necesita datos. La pelota viene en el aire, altura, velocidad, distancia, dónde va a caer. Y en fracciones de segundo tiene que relacionar esos datos. Si la paro de pecho, pero tengo muy cerca el defensa, se me va a ir, me la va a quitar. Si la cabeceo rápido, juzgar la mejor decisión entre los datos y esa relación de datos y decidís. Muchas decisiones son en fracciones de segundo. ¿Entiende el punto? Esto, por eso le digo que esto cualquier persona lo puede aprender, cualquiera, porque es un método humano, cualquiera. Por eso es importante, testigo de Jehová, que tú aprendas a decidir mejor en base a datos, a información, a relacionar y a juzgar mejor esa información. Y no cuando te lleguen datos digas, apóstata, fuera, maldito. Por eso es que vives en una secta, porque va en contra no solamente de tus derechos humanos, va en contra de este método que Lonergan dice que todos tenemos, va en contra de tu método interno, va en contra de tu eh, pensamiento básico humano, va en contra de lo más básico que eres como humano, que es atender datos, relacionar datos, juzgar datos, decidir. La secta va en contra de eso, ¿sí? Entonces, esto es, relacionar estas experiencias. Luego viene el entender, relacionar esos datos que tengo, esto va asociado a la inteligencia. Es decir, con esos datos a velocidad, altura y velocidad del balón, mi inteligencia futbolística me lleva a decir el balón va a caer ahí. Inteligencia, ¿no? A veces usted puede ver una ocasión matemática, los datos son, si primero se hacen las operaciones adentro del paréntesis, por ejemplo, una ecuación lineal, ¿no? Luego se hacen las operaciones fuera del paréntesis, ahí entra en juego la inteligencia. Para hacer ese tipo de operaciones, lo primero que usted tiene que tener es saberse las tablas, mínimo, si no, no puede hacer ninguna de esas. No pueden enseñarle a hacer operaciones o ecuaciones si usted no se sabe las tablas. Necesita esos datos, necesita esa información. Ahí es donde entra también la inteligencia, ¿sí? Entonces, el entender, atender, estar atento. El entender está relacionado con la inteligencia, esa capacidad de relacionar esos datos. Adentro de paréntesis, tal cosa en las tablas rápido, ¿no? 8 por 2, 16, ¿no? Y entra en juego la inteligencia, ¿sí? Si usted nunca ha jugado fútbol, por más que usted sepa calcular altura, velocidad y distancia, va a ser muy difícil que lo haga, porque usted no tiene inteligencia futbolística para hacerlo, no tiene la experiencia para hacerlo, ¿no? Acuérdese, relacionar datos, relacionar experiencias, ¿no? Luego viene juzgar, que es verificar si lo que entendí es así, si lo que entendí es correcto, si el balón va a realmente caer ahí, si lo que está dentro del paréntesis está bien sumado o bien multiplicado, si me sé bien las tablas. Es decir, eso, el juzgar apela a la razón. El primero, atender, estar atento. El segundo, entender a la inteligencia. El tercero, a lo razonable, a ser razonable. Y finalmente, decidir apela a lo responsable, porque la decisión es suya, ¿sí? Darle un valor concreto a todas esas operaciones. Entonces, usted adquiere conocimiento con los testigos de Jehová. Usted entiende eso que le están enseñando los testigos de Jehová, ¿sí? Usted juzga, dedicar su vida, como dijo Jeffrey Jackson, juzga, ¿verdad? Dedicar su vida a Jehová, que es lo mejor para usted, para su familia, para su futuro, y decide bautizarse. Está su responsabilidad. Usted es el único responsable. Yo fui el único responsable de haberme querido bautizar, de haber aceptado un nombramiento como anciano, de haber metido a mi familia o habernos metido ahí adentro nuevamente. Es nuestra responsabilidad. Pero para decidir mejor, tenemos que tener mejores datos, entender mejor esos datos, ¿sí? Ser más razonable a la hora de juzgarlos. Si no, no podemos decidir de una manera correcta. Por eso es que es tan importante que los testigos de Jehová tengan datos correctos y no le crean a una persona que en base a ese broadcasting del 2023, de abril de 2023, lo único que quiere es decirle a ustedes cómo decidir, ¿sí? Ellos no le dan opciones. Como aquí, este tipo está frente ahí, esta mujer que está pensando de manera responsable, sí o no. Izquierda, derecha, al frente. No, la JW te da nada más una opción, que es la que ellos quieren que tú tengas. Solamente esa opción.
No hay más. Pero no es así como funciona el método, porque el método es suyo, es interno. Factores externos como una conferencia como esta, un tema como esto, le puede enseñar a usted a darse cuenta cómo funciona. Pero finalmente el que tiene que usar su método es usted, porque es un método humano, que viene integrado a usted como un CPU ya, como no sé, un chip ahí, que usted tiene que darse cuenta y ponerse a ejercitarlo, ¿sí? No pierda de vista lo importante que son los datos y no pierda de vista este esquema, esquematícelo mentalmente, lo que dijo Lonergan. Para uno poder usar este método empírico generalizado, tiene que tener 4 cosas importantes: atender, entender, juzgar y decidir. ¿Sí? Ejercicio, mire, acá, mire, hasta un ejercicio les puse en esa ocasión. Dicen, por ejemplo, mire, una anciana, maestra, viuda y sin familia, amante de los animales y miembro de diversas sociedades civiles, acaba de morir. Entusiasta de los animales de todas las especies, poseía varios, a los cuales cuidaba con cariño. En su testamento, lega su pequeño zoológico a diversas sociedades o personas, pero sin especificar qué animal debe ser confiado a cada quien. A sus albaceas les corresponde tomar la decisión y se encuentran muy confundidos. Ayudémosle a decidir. Vamos a ayudarle a decidir, ¿sí? Recuerde, esta anciana tiene muchos animales y en su testamento, a punto de morir, ella delega sus animales, su pequeño zoológico que tiene, a distintas asociaciones civiles y entidades y personas, ¿no? Pero no sabe a quién darle qué, ¿sí? O sea, ella puso una lista de animales y una lista de lugares a quién donárselos. Le corresponde a sus albaceas y a usted y a mí a quién le daría cada animal. En la parte izquierda aparecen los animales: 6 peces, un perro labrador, un perro de casa, una pareja de monos. Y del lado derecho, ¿a quién? ¿A quién le donaría usted esos 6 peces tropicales? ¿A un lugar de jóvenes, un lugar de ancianos, una familia? ¿A quién le donaría usted o le regalaría para adopción al perro labrador? ¿A un internado escolar de niñas? ¿A un granjero de 45 años? ¿A quién? Usted dirá, es interesante, ¿verdad? El ejercicio. Hágalo usted en casa, hágalo como familia, póngaselo a su familia, no sé, anótelo en un papelito y hágalo. Se va a sorprender. Póngalos a pensar, ¿a quién le daría qué animal? Y cualquiera que sea su respuesta, usted se dará cuenta de que para tomar una mejor decisión como albacea, para darle el animal al lugar correcto, ¿usted qué necesita? ¿Qué necesita? Datos. Obtener datos, ¿verdad? No es tan fácil decidir, ¿verdad? Por eso a mí me da gracia cuando los JW o los testigos de Jehová en sus discursos, en sus lugares, le dice que decida, que tome mejores decisiones. Pero ¿cómo? ¿Qué datos les da para que usted pueda decidir mejor? Le cuenta experiencias como en este broadcast y que no lo vamos a ver todo, qué flojera, véalo usted si después hay otros activistas que lo han analizado, experiencias totalmente inventadas, actuadas. Esos datos, en base a esos datos que usted va a decidir su futuro y su vida, ¿qué necesita? Más datos. Necesita tener acceso a esa información. Información que la JW no le da. Por eso yo siempre que converso con un testigo de Jehová le hago preguntas y que me la responda con la Biblia, porque ellos dicen que enseñan con la Biblia. Entonces, responde con la Biblia. Porque yo necesito datos para decidir. Si yo me voy a ir contigo a tu religión, necesito que tú me respondas estas preguntas. Necesito tomar una buena decisión. Y para eso necesito datos, atender. Necesito relacionar esos datos, entender, apelar a mi inteligencia. Luego necesito juzgar si eso que entendí es correcto o incorrecto, es bueno o malo. Ahí tengo que apelar a la razón, al razonamiento. Y luego tengo que decidir, ¿no? Luego tengo que decidir cómo, apelando a la responsabilidad, porque mi decisión va a depender quizá de mi familia, mis hijos. ¿Le voy a arruinar la vida a mis hijos por estar dentro de una secta? ¿Los voy a beneficiar? ¿Los voy a afectar? Son todas cosas importantes, no están así como tú créenos a nosotros porque nosotros descubrimos la verdad y sabemos todo, ¿no? Ahí aparece, necesitamos datos, investigar, preguntar para avanzar y poder decidir. Acuérdese, para avanzar hacia el futuro necesitamos a veces ir a nuestro pasado, ¿sí? Mire, hay una experiencia muy interesante que me contaron, una persona también que yo aprecio mucho, una maestra que yo respeto mucho, y es muy interesante. Fíjese que esto le pasó a un trabajador de su hermano, ¿sí? Un trabajador de su hermano, nació su hijo, él hace cuenta, él hacía de todo un poquito, hacía de chofer, hacía de jardinero, de mozo, de todo, ¿no?
Y entonces nació su hijo y pidió permiso para ir al hospital, aquí al hospital de San Alejandro, a que había nacido su hijo cuando existía todavía el hospital de San Alejandro. Y este hombre, le contextualizo, le doy datos, venía de un lugar serrano, ¿verdad? Venía de un pueblito y vino a trabajar a Puebla hace muchísimos años y bueno, consiguió trabajo ahí con esta persona y se ha ganado la vida así, ¿no? Pero era una persona sin mucha educación académica, un gran ser humano, por lo que me cuenta esta persona, con muchos valores, con una extraordinaria persona, pero sin mucha preparación académica. Entonces, él su trabajo lo hacía bien y era tremendamente inteligente, ¿no? Pero, fíjese la situación. Fue al hospital a ver, que había nacido su bebé y, en San Alejandro, las más madres, creo que estaban en el piso número 6, en el sexto piso estaban, maternidad, ¿sí? Entonces él tenía que subir hasta el sexto piso para poder ir a ver a su esposa. Y en el séptimo piso estaban los bebés recién nacidos en las incubadoras. Yo lo sé porque tuve a uno de mis hijos ahí, ¿sí? Y yo me escurrí ahí adentro, ¿no? Para ver a mi hijo que estuvo un tiempo en incubadora. Mi segundo hijo, que lo amo muchísimo y que es tremendamente inteligente y capaz, me encantaría ser como él en ese aspecto, estuvo en incubadora, ¿no? Entonces, conozco San Alejandro. A lo que voy es, él llega al hospital, ¿no? Se mete, ¿no? Su patrón está afuera, dice, yo aquí te espero, ve, saluda a tu esposa, estate un rato, yo aquí me tomo un tamalito y nos vemos aquí afuera y nos vamos a seguir trabajando, ¿no? Acuérdese que este señor era este señor que venía de la sierra, era su chofer, ¿no? Y su mozo y su jardinero, y le hacía un montón de cosas y lo ayudaba en su empresa, etc., ¿no? Entonces dice, yo mientras me tomo un tamalito, un atolito, y tú ve a ver a tu esposa, y cuando salga nos vamos. ¿Te parece? Sí, perfecto. Entra él, ¿no? A San Alejandro, le dicen dónde puede estar su esposa internada, le dicen, ah, ok, en el sexto piso usted tiene que subirse en el elevador. Ajá, sí, ok. Cuando llega al sexto piso, se baja y ahí busca o pregunta por el nombre de su esposa, le van a decir la cama. Ok. Entonces, él se para frente al elevador, así como usted ve en la imagen ahí, ¿no? En un elevador, se para frente al elevador y ve que entran personas, pero él no se mete. Le cuento algo, él jamás se había subido a un elevador. No sabía lo que era un elevador. Él se paró ahí porque le dijeron que ahí era donde iba a entrar para ir a ver a su esposa. Pero él nota algo que pasaba en el hospital de San Alejandro. El hospital de San Alejandro tenía esos elevadores muy grandes, muy anchos, no sé si usted los conoce, que cabe literalmente una camilla o personas en silla de ruedas. Son elevadores muy amplios, ¿no? Porque tiene que caber una camilla, tiene que caber una silla de ruedas, ¿no? Y entonces las puertas abren por un lado y abren por el otro. Es decir, cuando llegan al piso, abren de un lado, abren del otro, ¿sí? Para salir más rápido, entrar más rápido. Es un hospital, ¿no? Entonces, y son elevadores muy grandes, ¿no? Entonces, él ve que la gente entra, ¿no? Se cierran las puertas y, bueno, escucha un ruido como que se mueve algo de adentro, ¿no? Y luego él nota que después de unos minutos se abren las puertas y sale otra persona. Es decir, entra una mujer o entran mujeres y sale un hombre barbón. Entra alguien en una silla de ruedas y sale otra persona caminando. Entonces, él no entiende eso. Él dice, ahí adentro pasa algo. Ahí adentro cambian a las personas. A usted le podrá parecer risible. Sí, le podrá parecer muy chistoso y qué ignorante ese tipo. Es un elevador que entran, se bajan en el piso tal y entran otras personas en ese piso y bajan a la planta baja y así, al subsuelo y así, ¿no? O sea, están trabajando, personas trabajando, pacientes, visitantes, ¿no? Pero el punto es que él no sabía eso. Él nunca había visto un elevador. Él nunca se había subido a un elevador. Entonces, ¿qué le hacían falta? Datos, información, relacionarla. Entonces, él sale sin poder ver a su esposa y le dice a su patrón, ya vámonos. Oye, ¿cómo está tu esposa? "Mm, no la pude ver. ¿Por qué? ¿No te dejaron entrar? No, no, sí, sí, fueron muy amables, me dejaron entrar. Pero es que no pude llegar a donde estaba ella porque se metían a una caja ahí que se cerraba y subían hombres y de repente esos hombres bajaban siendo mujer. Y no sé a dónde los mandan, a dónde los trasladan a esas personas. ¿Entiende el punto? Su patrón tuvo que bajarse con él, cerrar el coche bien, vamos, llevarlo, subirse con él al elevador. Mira, lo que pasa es que es un elevador. Las puertas se abren,
se cierran detrás de ti y cuando se abren estás enfrente, tú sales al piso y entran otras personas que van a bajar a donde tú estabas. Pero no es que las personas se cambien de hombres por mujeres o de personas en camilla por personas en silla de ruedas. No, son personas que entran a ver, hacer sus cosas y otras suben y bajan, y unas bajan, otras suben, y así funciona. Es un elevador que te traslada como si fuera una escalera. En lugar de tú hacerlo caminando, tú lo haces en un elevador. ¿Entiende el punto? Ese tipo, a partir de ese momento, el insight, ¿no? Acuérdese de la diapositiva aquí de la lamparita, ¿no? Este de la lamparita, ¿cuál es? Este, ¿no? El insight, el eureka, el ya entendí, ¿no? El ya desperté, ¿no? El ya entendí los datos, ya los entendí, juzgo, decido, me meto al elevador porque ya vi que no pasa nada, no es una máquina del tiempo, no me va a trasladar a ningún lado, simplemente me va a llevar, en lugar de caminando, me va a llevar tranquilamente hacia arriba. ¿Entiende el punto? Lo importante que es tener datos. Podrá parecerle risible, pero muchos testigos de Jehová viven toda su vida ahí adentro sin conocer lo que realmente pasa ahí adentro. Muchas personas viven ahí en base ahí adentro toda su vida en esa organización y mueren ahí adentro sin saber realmente qué es lo que enseña la Biblia, porque la Biblia no enseña lo que te enseñan a ti, testigo de Jehová. Eso no lo enseña. La Biblia no dice nada acerca de que no puedes ir a cumpleaños, que no puedes fundirte sangre. La Biblia no habla nada. Jesús nunca enseñó nada acerca de la expulsión, al contrario. Jesús nunca habló acerca de enemigos y estos de un bando y apóstatas y del otro. Cuando tú te pones a investigar, entiendes todo eso. El problema es que no investigas y no te pones a trabajar en ello, ¿no? Entonces, el secreto de todo, dicho de manera sencilla, es la magna operación mental. ¿Cuál es? Preguntar. Si ese señor frente al elevador hubiera preguntado qué es lo que pasa ahí adentro, no hubiera tenido que regresarse. Preguntar. Cuando usted no conoce algo, tiene que preguntar. Por eso testigo de Jehová es que los que somos ex testigos y los que hacemos ese tipo de activismo, te cuestionamos, te preguntamos, oiga, ¿y dónde dice en la Biblia eso del cuerpo gobernante? ¿Dónde aparece en la Biblia eso de que va a venir un fin? ¿Dónde dice en la Biblia de que nosotros no podemos tomar del vino y comer del pan si es que vamos a una conmemoración? Porque yo digo, de manera presencial quizás no iría, lo hice de manera virtual, y me tomo mi vinito, mi whiskycito, mi mate, como lo hago aquí normalmente, pero quizá de manera presencial yo no sería tan invasivo, yo, ¿no? Pero sí les diría, si me invitan a la conmemoración, yo les voy a advertir, yo entro, pero voy a tomar del vino, si me lo permiten, bien, si no, porque finalmente es un lugar privado, ¿no? Es un recinto privado abierto al público, pero no es un lugar público, es una reunión pública. Pero al final del día se pueden reservar su derecho de admisión. Es como un restaurante, usted puede llegar y entrar. ¿Sí? A cualquier centro comercial. Usted puede llegar y entrar, pero si usted arma un despapalle adentro, pues lo van a sacar. No, no es cuestión, no, no, que a mi libertad y yo, y es un lugar público. No, no, no. No está en una dependencia de gobierno. Es más, hasta de una dependencia de gobierno, si usted entra a violar los reglamentos de esa dependencia de gobierno, lo van a sacar, ¿no? Entonces, por eso que en ese tema sí hay que ser un poquito más, juzgar mejor, decidir mejor qué es lo que uno va a hacer, ¿no? Bueno, entonces finalmente, como dice acá, dice, tratar de entender el daño que nos hace esa educación conceptualista, sin ir más a fondo. Ahí entra el insight, el darse cuenta, ¿no? ¿Cómo es la cosa en realidad? El eureka que dicen los científicos cuando hacen un descubrimiento, ¿no? Y avientan las hojas, eureka, ¿no? Ya me cayó el 20, como decimos en México. Ya entendí. Cuando uno entiende las cosas, cuando uno entiende el fútbol, uno juega mejor. ¿Qué pasa con la gente que es muy atrabancada, aunque tenga talento y sea muy rápida y todo, y muy fuerte? Si no entiende el juego, sufre. Porque los que entienden el juego, los que inteligentemente juegan, juegan mejor, aunque corran menos, aunque sean más chaparritos, aunque sean más lentos, aunque sean menos fuertes, juegan mejor, porque entienden el juego, lo entienden. Ven cosas como locos, ¿no? Ven cosas que los demás no ven. Eso es lo que vivimos todos dentro de la organización de los testigos de Jehová. No entender, no entender lo que realmente nos estaban enseñando. Y como no entendíamos, simplemente obedecíamos sin entender. Y cuando uno obedece sin entender, normalmente toma malas decisiones. Y después se arrepiente de esas decisiones porque algún día los ojos se nos van a abrir. Algún día, ¿no? Hay gente que muere adentro sin abrirlo, ¿no? Pero la mayoría lo hemos hecho. Aplica el método empírico generalizado, esto que estamos hablando de Lonergan. Este método, aplícalo a la JW. Por favor, testigo de Jehová, tú que me estás viendo, tú que has visto esta conferencia quizás en algún evento ex testigo de Jehová que lo di en julio pasado, aplícale el método a la JW. Es decir, Proverbios 4:18, la senda del justo, la luz va en aumento.
¿Tienes los datos tú para poder decir que eso es una profecía bíblica? ¿En qué te basas para eso? Eso es una palabra hermosa, romántica, un proverbio, una poesía. Pero ¿en qué te basas para decir que eso es una profecía bíblica que te da permiso a ti, bueno, le da permiso a tu organización y a tu cuerpo gobernante de cambiar constantemente las doctrinas, los entendimientos, cambiarlos constantemente? ¿Cómo, ¿Por qué se basan en un proverbio para decir que la luz va en aumento? Es una poesía nada más, pero ¿con qué derecho ellos se dan el lujo de revisar y actualizar la Biblia? ¿Pero quiénes son para hacerlo? ¿Con qué derecho? ¿Bajo qué argumento bíblico? Aplica el método. ¿Tienes todos los datos para decir que esto está bien? Ya no lo usan mucho, ¿verdad? Porque ya el activismo ya los ha despedazado en ese tema, ¿no? Primero Corintios 5:13, ¿no? El tema los remuevan, expulsen. ¿Qué datos tenemos para concluir eso? ¿Jesús lo enseñó realmente? Aplicar el método trascendental, el método empírico generalizado, atender datos, entender, es decir, relacionarlos, juzgar, apelar a la razón y decidir, apelar al responsable. Estos cuatro factores, ¿cómo se cumplen en esto de expulsar a la gente nomás porque quizás fumó un cigarro? O porque piensa diferente, porque ya no cree en las mentiras del cuerpo gobernante. Y entonces, simplemente a decir la verdad, los adjudica a la máxima sanción, la muerte social, la horca social, como lo menciono yo en uno de mis videos. Esos dulces verdugos que se acercan a pastorearte, pero lo que quieren es darte muerte social. Aplica el método a eso, a 1 Corintios 5:13. ¿Tienes todos los datos? Sí, pero es que esa carta a 1 Corintios dicen que remuevan al hombre. O el 5:3, ¿no? Que dice, remuevan al hombre mientras Dios juzga a los de afuera, ustedes remuevan. Ok, o sea, es válido aplicar una situación de un tipo que se acostaba con la esposa de su padre a cualquier otra situación y también toma en cuenta lo dudoso que son también todas esas cartas de la Biblia y esas cartas a los Corintios y esas cartas a los Romanos. ¿Jesús lo enseñó? ¿Jesús habría hecho eso? Si Jesús lo que habló es amar a los enemigos, orar por los que los persiguen, habló del hijo pródigo, ¿no? Habló de muchas cosas que iban totalmente en contra de lo que los testigos de Jehová hacen. Es más, van en contra de lo que los testigos de Jehová creían en los años 50, que ellos criticaban la excomunión. Entonces, ¿entiendes el punto? Cuando te puedes investigar, atiendes datos, entiendes esos datos, ¿no? Juzgas, es decir, razonas y decides de manera responsable. No, no está bien eso de expulsar. Deuteronomio 18:22. Si la profecía no se cumple, ese profeta habló en su presunción, no debes temerle. ¿Cuántas veces se han equivocado la organización de testigos de Jehová? Tú, testigo de Jehová, activo o primo, ¿no? Que estás ahí adentro todavía y que puedes ayudar a alguien haciendo estas preguntas. ¿Cuántas veces se han equivocado al decir que viene el fin? ¿Cuántas veces se han equivocado y han cambiado sus interpretaciones de la Biblia? ¿Cuántas veces? Son falsos profetas, reconózcanlo, díganlo abiertamente. Si hasta la iglesia misma a veces reconoce los pecados que ha cometido, ¿no? O sea, han perdido perdón públicamente, por ejemplo, el tema acá de los legionarios de Marcial Maciel, pues por lo menos Juan Pablo II pidió perdón, o fue Francisco que pidió perdón, no me acuerdo ya quién pidió perdón. Que a Juan Pablo II ya le quieren dar hacha también, ¿no? Y a Benedicto, porque ellos solaparon todas esas abusos y todas esas tremendas cosas espantosas que cometió la iglesia en su gestión. Ya lo están sacando, se están lavando las manos para que vean cómo se parecen todos, partidos políticos, religiones, sectas, todos iguales. Se lavan las manos, ¿no? Eso nunca pasó. Nosotros no lo sabíamos y ahora que lo sabemos, nos deslindamos de esa. Fueron las decisiones de personas individuales. No habla por toda la iglesia o no habla por toda la organización. No, no, sí habla. ¿Sí? Y lo sacas ahora porque el activismo, ¿sí?, está haciendo presión y en su tema de la iglesia o en temas políticos, lo sacan porque también activistas y politólogos y periodistas hacen presión. Si no, no, hombre, mira, van planeando bonito, ¿no? Mateo 24:45 aplica el método de eso, el esclavo. ¿Dónde aparece la palabra cuerpo gobernante en la Biblia? ¿No? ¿Qué tienes tú para concluir que eso de cuerpo gobernante se refiere a estos tipos en Nueva York 2000 años después de la muerte de Jesús? Pero ¿quién eres tú para concluir eso? ¿Cómo llegas a esos datos? ¿Qué datos tienes tú para decidir que eso es así? Nomás porque te lo dice uno de esos viejos autonombrados ungidos, porque yo también puedo nombrarme ungido. Y tú tienes que creerme a mí porque yo te lo digo. Si no me crees a mí que te lo digo, ¿por qué le creerías a ellos? ¿Qué datos tienes para creerles a ellos y a mí no?
¿Qué argumento tienen ellos para decir que ellos son ungidos y yo no? O tú no, que estás escuchando ese tema. El tema de 1975, la generación traslapada. ¿Qué datos tienes para creer que eso es verdad y no te están viendo la cara? ¿Por qué nos cuesta usar el método empírico generalizado? ¿Por qué nos cuesta usar este método que todos traemos integrado? ¿Por qué nos cuesta pensar, preguntar y así decidir mejor qué hacer con nuestra vida? Bueno, la respuesta es muy fácil. Así como está ese cerebro así en rojo, como cuando te duele la cabeza, pensar duele. ¿Y sabe qué le digo? Como dice acá, esta parte, las sectas, los grupos lo saben. Pensar duele. Entonces, ¿qué buscas? ¿No? ¿Por qué? Porque si es algo que tenemos interno, algo que es gratis, que podemos ejercitarlo, que podemos aprender a absorber datos, relacionar información, juzgar de manera responsable y decidir mejor. Podemos equivocarnos, claro, somos seres humanos, nos equivocamos todos los días, pero vamos aprendiendo y mañana decidiremos un poco mejor en base a nuevos datos que van llegando, tomaré una mejor decisión, ensayo, error, o como en el fútbol, no perdemos, o ganamos o aprendemos, ¿sí? Es que pensar es doloroso. Y las sectas, como digo ahí, lo saben. ¿Por qué? Porque estos tipos en Brooklyn, ¿no? Aunque ya no está ahí el Morris, ¿no? Hay dos nuevos. Estos tipos son una secta porque sencillamente te dicen todo. Controlan todo aspecto de tu vida. Porque como a ti te duele pensar y no utilizas tu método, ellos piensan por ti y deciden por ti todo aspecto de tu vida. Y te hacen creer que el que está decidiendo todas estas cosas aquí que aparecen en la diapositiva, eres tú. Eso es lo más magnífico y el mayor logro que tiene una secta, ¿no? El mayor logro es ese, que te hagan creer que lo que ellos te dicen que decidas, lo estás diciendo tú por voluntad propia. No, no, yo no le saludo, hermano, no, porque me obliguen. No, simplemente que no lo saludo porque yo he entendido que a Jehová no le gusta. Pero si no te tuvieras consecuencias de expulsión, me saludarías. Sí, pero no, pero, ¿me entiendes el punto? O sea, esta gente te dice cómo vivir, qué hacer con tu tiempo, qué amigos tener, el tratamiento médico que debes usar, qué estudiar, con quién casarte, por Dios santo, o sea, te dicen con quién casarte, pues no te permiten tener una novia que sea del mundo, ¿verdad? Del mundo. Te dicen cómo vestirte, no me digan que no, claro que te dicen cómo vestirte, te dicen qué festejar y que no, nada más puedes festejar tu boda, hacer una reunioncita por tu bautismo, hacer una reunioncita cuando hay ancianos, cuando hay betelitas, te dicen qué festejar y qué no. Qué trabajo tener, porque también hasta te dicen qué trabajo debes tener, te dicen, aunque no lo creas, Testigo de Jehová, investiga, ve a los activistas, vete a las publicaciones, vete al libro Crisis de Conciencia, te dicen hasta cómo debes de tener el sexo. Hasta en tu cama se meten. Hasta te dicen cómo debes de tener sexo. Cómo tratar a los disidentes, es decir, a los que son ex testigos, eso es típico de una secta, y qué hacer al jubilarte, como aparece en este broadcasting. ¿No? El típico hombre, ¿no? Ya mayor de edad que decide qué hacer con su vida, irse a trabajar a un territorio donde hay más necesidad o a un territorio que hable en otra lengua. El típico jubilado estadounidense gringo que tiene una pensión de lujo comparada con Latinoamérica y que puede darse el lujo de ir a otros lados, pero en vez de quedarse en su casa o irse a vivir a Hawái, ¿no? Le dicen que se vaya a predicar a un lugar donde hay más necesidad. Te dicen qué hacer hasta cuando te jubiles. Eso es lo que te dicen. No te vayas de vacaciones, mejor vete a predicar. Si no, te vas a jubilar, te vas a morir pronto, vas a resultar en el nuevo mundo. Si no predicas, si no utilizas tu pensión para ayudarnos, pues no vas a tener ese nuevo mundo, ¿no? El Organizados capítulo 3, página 23, párrafo 14, dice, por último, mire cómo te manipulan estos tipos. Mira, aparte del nivel que están, el otro día me llegó un meme donde está en el cuerpo gobernante como que, ¿cómo le dicen? Photoshopeado, ¿no? Insertados en la última cena. Y sí, ves que estos tipos se ponen al nivel de Jesús. Se ponen por encima de Jesús. Tapan a Jesús estos. Porque mira lo que te dicen. En el libro organizados, ¿eh? Ahí está en papel, están las publicaciones, estos de la página de internet. Por último, demostramos confianza en la organización cuando apoyamos sus decisiones. Acuérdense que estamos hablando de esta palabra importante en este video del día de hoy, basándonos en el broadcasting, ¿no? Decisiones. Esta es la palabra importante o clave. ¿Sí? Esto significa seguir con humildad las instrucciones de los hermanos que ocupan puestos de responsabilidad, como los superintendentes de circuito y los ancianos. Debemos ser obedientes a estos hermanos porque ellos también forman parte de quienes nos dirigen, según Hebreos, ¿no? 13, 17. Y debemos serlo incluso si no entendemos
bien por qué toman algunas decisiones, pues sabemos que es lo mejor para nosotros. Obedecer la organización de Dios y hacer lo que dice la Biblia prueba que reconocemos a Jesús como nuestro amo. Si hacemos esto, Jehová nos bendecirá. Si no, no. Acá, en un pequeño párrafo de libros organizados, hay una sarta de barbaridades que van totalmente en contra del método interno, del método empírico generalizado, del método trascendental, de ese método que tú eres. Pero ¿cómo vas a confiar que alguien toma una decisión por ti, que es lo mejor para ti, porque sí, si no eres un niño? A veces tomamos decisiones por los niños porque todavía no tienen desarrollado este método, no tienen la edad para tomar una decisión complicada y aún así los enseñas a tomar decisiones a los niños. Por supuesto que los enseñas a tomar decisiones. Pero mira la barbaridad que dicen estos tipos. Hablan de decisiones y que deben ser obedientes los que llevan la delantera, ¿no? A estos superintendentes, ancianos, porque ellos son obedientes a estos del cuerpo, comité de sucursales, a los del cuerpo gobernante, ¿sí? Y debemos serlo incluso, dice acá, mira la barbaridad esta, si no entendemos bien por qué toman algunas decisiones, pues sabemos que es lo mejor para nosotros, pero ¿cómo puedes saber qué es lo mejor para ti si no tienes los datos? Acuérdate, tú para tomar mejores decisiones tienes que tener datos. Dame los datos para que yo te haga caso de lo que tú me dices. Si tú me dices que no es verdad esto que estoy leyendo en tu publicación, dame un argumento más válido, pero no me digas que te obedezca porque sí. No, no funciona así el ser humano. El ser humano tiene esa capacidad de entender, juzgar y decidir. No puede decidir obedecerte si no cumple los primeros tres escalones. Y para eso necesita datos, información, y que esa información sea convincente, porque él va a relacionar esa información, ¿no? Si tú dices algo y después lo quitas y lo cambias, ¿no? Va a decir, pero ¿por qué lo cambió? ¿Por qué cambió esa información en la publicación? ¿No? Entonces, miren las barbaridades que aparecen acá, ¿no? Autoapropiación del conocimiento. Entonces, ¿qué? Ahora, ¿en qué primer encuentro se nos anima a que seamos lonerganianos, Boston Law College, lavasorianos, feministas, evangélicos, católicos, cristianos o de la secta de youtubers, disidentes de testigos de Jehová? Cuando uno enseña a Azul, es que Azul aprenda a enseñar a Azul. A ver, le explico esta diapositiva. Mire, entonces, ¿qué? Acá, con este video, yo le estoy diciendo que usted sea ahora testigo de Daniel, que usted sea miembro de la secta de los testigos, que por ahí también hacen sus reuniones, sus cosas, lo cual está magnífico, ¿no? No, ahora usted sea lonerganiano, ¿no? Los lonerganianos se reúnen en el Boston College en Estados Unidos porque son un grupo, ¿va? No, yo no estoy diciendo que usted sea de nada, ni lavasoriano, ni feminista, ni evangélico, ni que siga ahora la secta de los ex testigos. No somos una secta, porque todos tenemos criterios diferentes y decidimos de manera diferente. Damos la misma noticia a veces, hablamos del mismo broadcasting, pero con estilos diferentes. Yo le estoy haciendo una presentación en PowerPoint y a lo mejor a alguien le comenta otras cosas de ese broadcasting, ¿sí? Cuando uno enseña a Azul, es que Azul aprenda a enseñar a Azul. Es decir, yo no estoy enseñando a usted esto para lavarle el cerebro como hace la JW y que usted decida lo que yo le digo. No, este método es como parece en la imagen, ¿no? ¿Cuál es el éxito de un buen maestro? Un buen maestro no le enseña a un niño a hacer lo que él dice. Un buen maestro le enseña a ese niño a que él se enseñe a sí mismo. Cuando ese niño es consciente, aplica este método trascendental, atender, entender, juzgar, decidir, aprende inglés, matemáticas, física, fútbol y cualquier cosa en la vida. Porque él se va a enseñar a sí mismo. Él se va a cuestionar, se va a preguntar, ¿es esto correcto? ¿Va por aquí? ¿8 más 8 es 16? ¿Cómo más podría llegar yo a este número 16? Ah, 4 por 4. Ok. A ver, el, el triángulo es base por altura. Solamente se puede llegar a esa definición de base por altura. No habrá otra forma de sacar las dimensiones de un triángulo. Lo pones a pensar, a meditar, a reflexionar, a razonar y a decidir. El niño que aprende a pensar y no solamente a obedecer, ese niño va a crecer siendo un mejor ser humano, un mejor ciudadano para la sociedad. El problema de la JW que no aplica este autoconocimiento. Ellos te enseñan todo en su manera y quieren que tú hagas esto.
Todo, ellos rigen toda tu vida. Ellos están en contra de esto del autoconocimiento. Ellos te dicen en muchas publicaciones y conferencias que tú eres demasiado, lo dijo David Splain en el discurso aquel de estamos en guerra, que no eres muy inteligente, te lo dicen en tu cara, con una graciosita, con una sonrisita estúpida, pero te están diciendo, tú no eres lo suficientemente inteligente para pensar por ti mismo. No, te van a llevar los apóstatas a las pandillas y a la drogadicción y a la vida desaforada y a fumar y a tomar y si así lo haces, pues qué bueno, si te gusta fumar y tomar, qué bueno, ¿no? Pero no, 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 deja que nosotros te enseñemos. Obedécenos a nosotros, aunque no entiendas, pero tú obedécenos porque es lo mejor para ti. No hay mensaje más sectario, más de secta que ese, ¿verdad? Que ese. Pero bueno, acuérdese, usted enséñele a su hijo a que su hijo le enseñe a él mismo. Cuando usted sea capaz de eso como padre, no, hombre, está del otro lado. A mí me sigue costando trabajo a veces con mis muchachos, pero ahí voy. Enseñarles a pensar, no obedecer solamente. Claro, llega un momento en que esto es así lo que Lonegan también llama el bien mayor, ¿no? Hay un bien mayor, o sea, tampoco puedes estar constantemente apelando a su corazón, siendo que el chamaco ha chocado 3 veces el coche, o se ha caído 3 veces de la moto, o sea, no le vuelvas a prestar una maldita moto, porque no entiende, o está medio bobo, ¿no? O no puede manejar una moto. Entonces, tú también tienes que tomar decisiones como padre, ¿no? Ay, es que se ha caído 3 veces de la moto, me ha hecho pedazos el coche, pero ay, yo sigo apelando a su autoconocimiento. A ver, no, no funciona así. Es muy, por eso le digo que es muy, muy extenso esto, pero esto es lo más básico, ¿no? ¿Por qué decidí salir de la secta de los testigos de Jehová entre muchas cosas? Cuando como anciano juzgué a un hermano, le estoy hablando de mí, que convivía mucho conmigo porque se pasó de whiskies, me llamaron leal. Cuando yo juzgué a un amigo que tomábamos juntos, ¿no? Whisky, cuando me tocó juzgarlo porque alguien lo acusó de que estaba borracho, me llamaron un hombre leal, un anciano leal, que está por encima de sus amistades, que ama a Jehová por encima de sus amigos. Así me dijeron. ¿Eh? Cuando en una asamblea expliqué el papel de la mujer en el orden divino, me llamaron extraordinario y carismático orador. En una asamblea me tocó dar un tema en que el cual hablaba en una de sus partes de la jefatura y de esto, del otro, no sé qué, y de la mujer y del valor de la mujer y del lugar de la mujer. Me llamaron extraordinario y carismático orador. Pero cuando le sugerí en un comité a una hermana que buscara ayuda profesional y denunciara a su esposo, me llamaron rebelde y apóstata. En una de mis últimas atenciones como ancianos o funciones como anciano, allá en el que habrá sido junio, julio, agosto del 2021, antes de renunciar como anciano, le sugerí a una hermana eso. Y los demás me llamaron rebelde y apóstata por sugerirle a una hermana que estaba siendo abusada y golpeada por su esposo, que vive acá muy cerca, ¿sí? Me llamaron rebelde. Que cómo yo le podía sugerir eso a la hermana, que buscara ayuda profesional, ayuda psicológica, y que si era necesario que buscara ayuda judicial, ¿no? Para que ya no le siguieran golpeando, pegando, ¿no? Aunque su esposo era un tipazo como tipo, ¿no? Pero como esposo era un desastre y en cualquier momento le iba a matar, ¿no? Bueno, espero que estén bien y que hayan mejorado esa situación y que me hayan hecho caso, aunque ya no esté yo, hayan buscado ayuda profesional, porque ellos sí escucharon el consejo. Los que me llamaron rebelde y apóstata fueron los otros, ¿no? Que cómo, ¿verdad? ¿Cómo le podía yo sugerir eso a una hermana? Que mejor leyendo la Biblia, asistiendo a las reuniones, con visita de pastoreo, todo se iba a solucionar. Se aventaban hasta la licuadora en la cara de ese matrimonio. Las planchas andaban volando ahí. Y estos llevaban 10 años haciendo visita de pastoreo y las cosas no mejoraban. Entonces, obvio, cuando yo vi todo eso, sugerí eso, bueno, me llamaron rebelde y apóstata. Cuando pregunté por qué Morris compraba una caja completa de whisky, bastante caro, con quién sabe qué dinero, me llamaron apóstata. Esto viene a mi mente algo que dijo Elder Câmara, un sacerdote en Brasil, hablando acerca de Juan Pablo II. Él dijo una frase que a mí me encanta usarla, a pesar de que el tipo era un sacerdote católico, pero tiene razón. Él dijo, cuando alimenté a los pobres, ¿no? Eh, me llamaron justo, ¿no? Cuando pregunté por qué existían los pobres, me llamaron comunista. Me relaciona ustedes a esa frase, ¿sí? Entonces, igual a mí, cuando hablaba de lo que a ellos les interesaba hablar y enseñar, me llamaba un extraordinario dador y un hombre leal. Cuando le sugería a una hermana que pidiera ayuda profesional o que fuera a las autoridades,
y cuando pregunté por qué Morris compraba whisky caro, ¿no? Me llamaron apóstata. Entonces, por eso y muchas cosas más es que yo decidí salir de la secta, ¿no? Este, mm, Finalmente, hay una conclusión acerca de esto del insight, ¿no? Este hombre es Lonergan, ¿no? Él descubrió el método empírico generalizado, este insight, este eureka, que él detecta que todos los seres humanos traemos integrado y que debemos aprender a usarlo. Podemos usarlo. Todos somos inteligentes. Acuérdese de las inteligencias múltiples. Este método básicamente es atender, como está aquí, atender, entender, juzgar y decidir. El atender es simplemente estar atento a datos. El entender se relaciona con la inteligencia, la capacidad de relacionar estos datos. El juzgar es ver si eso que yo entendí es así y por qué. Apela a la razón, al razonamiento. Y finalmente el decidir es elegir qué camino escoger. Ahí entra en juego también la responsabilidad, porque usted va a ser responsable de lo que usted decida. Como estos testigos de Jehová, estos líderes de testigos de Jehová, son responsables de todas las barbaridades que han enseñado durante décadas. Ahora, en esta diapositiva, esto es un resumen de todo esto que yo acabo de darles, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto? Si es tan importante utilizar este método, atender, entender, juzgar y decidir, este método que tenemos interno los seres humanos, ¿por qué nos cuesta trabajo utilizarlo? ¿No quieren utilizar los testigos de Jehová? ¿Por qué no quieren abrir los ojos a esos datos que los activistas le están dando? Sus publicaciones se lo muestran en su Biblia, en tus publicaciones, en las experiencias que tú vives diariamente se ve la mentira, cómo te piden plata, cómo te engañan, cómo está bajando la concurrencia y ellos te mienten de que está subiendo. ¿Por qué? Bueno, como aparece en esta diapositiva, el cerebro rojo duele, duele de cabeza, ¿no? Pensar duele. Y las sectas lo saben. Entonces, este cuerpo gobernante en esta diapositiva que aparece ahí, ellos saben que como a ti pensar duele, ellos prefieren pensar por ti, tratarte literalmente como un niño. Y te lo dicen en sus publicaciones, que te tratan como a niño, que tú no decidas, tú no pienses, tú hagas lo que ellos dicen, aunque no entiendas, porque es lo mejor para ti, aunque no lo entiendas, ¿no? Ellos deciden todo ámbito de tu vida, qué vestir, qué comer, qué festejar, qué tratamiento médico usar, con qué amistad relacionarte, con quién casarte, qué creer, qué no creer, qué festejar, todo, todo tu entorno de vida. Por eso son una secta, ¿sí? Y finalmente en esta diapositiva, ¿no? Acá dice algo muy, muy importante, o sea, este método es en base a preguntas. Entonces, ¿tú cómo puedes hacer que esta persona empiece a utilizar ese engranaje dentro de su cabecita, esas operaciones mentales, preguntándole, ¿cuál es la mejor manera de enseñar a un niño? ¿Cuál es la mejor manera de enseñar a alguien? En base a preguntas. No le des respuestas, dale preguntas. En estos videos sí tenemos que abordar información y dar respuestas, pero tú, un testigo de Jehová, cuestiónalo y luego muéstrale los videos y muéstrale los enlaces y muéstrale las grabaciones y muéstrale la información y cuestiónalos. ¿No crees que esto es así? ¿No te parece que esto está muy lejos de lo que enseña realmente la Biblia? ¿No? Y finalmente acá el autoconocimiento. Es decir, cuando tú le enseñas a alguien, realmente no le estás enseñando que él haga lo que tú dices. Yo no quiero que sean testigos de Daniel, ni testigos de Ventura, ni testigos de nadie, ¿no? Le estás enseñando a alguien más a que él decida por sí mismo. A que Azul le enseñe a Azul. A que Pepito se enseñe a Pepito. Como si tuviera un espejo. Que se cuestione. ¿Por qué esto es así? Hay distintas maneras de llegar ahí. Puede haber otro camino. Entonces, cuando el niño es consciente, cuando el alumno, la persona es consciente de eso, decide mejor. Claro, se puede equivocar, pero va a aprender. Todos aprendemos. ¿Por qué hacemos esto en contra de los testigos de Jehová? Esto lo agregué yo después de la conclusión. Mi esposa me lo pregunta muy a menudo. ¿Por qué hago esto? El método empírico generalizado habla acerca de la intención de la acción. Las intenciones con las cuales los activistas hacemos esto, al menos hablo por mí, por los que yo conozco, es la mejor del mundo. La intención es ayudar a las personas a pensar, a razonar, a fomentar el pensamiento crítico, de esa manera crezcan como seres humanos. Intención de acción. Un insulto es igual cuando viene de un amigo que cuando viene de alguien de la calle. O sea, cuando usted lo insultan, ¿lo toma igual? El insulto es la misma mala palabrota, que te manden a la... Es lo mismo que te lo diga un primo, un amigo, con una sonrisa en los labios o echando relajo, a que te lo diga alguien en el tráfico fuera de tu casa o que insulte a tu familia. No, y nota el punto, la acción es la misma, es un insulto, pero la intención de la acción es lo que cuenta. ¿Cuál será la intención de un activista para hacer lo que hace?
La mía es la intención de que usted razone, usted piense y finalmente decida. Siempre lo digo, si usted quiere quedarse para siempre adentro del Testigo de Jehová, está bien, porque yo creo que creer no está mal. Lo que está mal es que cuando esas creencias afectan tu vida cotidiana, te aíslan de las personas y decides hacer cosas que tú en tu sano juicio y usando tu método no harías, como dejarle hablar a tu misma madre, a tu mismo padre, correr un hijo de la casa. Esas cosas que tú no harías, dejar morir literalmente a un hijo por no darle una transfusión. Un anciano que decida mejor no expulsaría quizás a una persona porque se fumó un cigarro y no se arrepintió, o por lo que haya hecho, lo ayudaría. ¿A poco el ostracismo es el mejor método? ¿Es una muestra de amor? Por supuesto que no, ¿no? Entonces, ¿por qué los activistas hacen lo que hacen? Bueno, yo creo, al menos los que yo conozco, hablo, no quiero mencionarlos ahora porque son muchos que yo aprecio y conozco, creo que la intención es buena. Y cuando alguien lo hace por likes y por llamar la atención y por amarillismo, se nota. Y se nota en sus mismas presentaciones, se nota en su forma de hablar, se nota en que no tienen el feeling, ¿no? Se nota que lo único que quieren quizás es el show. Y hay algunos que hacen un show muy padre. Yo admiro mucho a Emma, por ejemplo. No digo, dije que no iba a mencionar a nadie, pero es que la verdad me gusta su estilo sarcástico. Creo que con humor uno aprende mejor, ¿no? Por eso, a ver, no quiero que se malinterprete. Es que, ay, ya hablo mal de Emma porque hace show. No, 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 no. No me refiero a Emma. A Emma lo saco del costal. A Emma lo pongo como un tipo que yo admiro por las cosas que hace y creo que lo hace bien con su estilo, ¿no? Pero hay otros que se nota, mira, no sé, se nota hasta en su mirada, en sus ojos, que no saben de lo que están hablando, no entienden lo que están hablando, nada más sacan títulos amarillistas, información amarillista, noticias bomba que no son bomba de nada, inventan cosas, ¿no? Que no entienden tampoco, y quieren likes, ¿no? Y tienen miles de visitas, y qué bueno, ¿sale? Pero es mi percepción, ¿no? ¿Cuál será la intención del cuerpo gobernante de hacer lo que hace? Bueno, la intención del cuerpo gobernante es poder y dinero y seguir aceitando la maquinaria de la empresa. Eso es una empresa. Y la intención del cuerpo gobernante, como te dice, te quiere muchísimo, no te quiere nada. Todo lo que te dice es con una intención. Todo lo que te dice es con una intención muy clara, que tú le sigas obedeciendo ciegamente lo que te dicen sin cuestionar absolutamente nada. ¿Por qué? Por tu bien, ¿sí? Porque a ti te conviene. Y que sigas aportando donaciones voluntarias cada mes, porque todos los meses te piden dinero para que esta maquinaria siga funcionando, ¿no? Esa es la intención desde mi punto de vista. Dirá usted, ay, es difícil juzgar las intenciones de otros. No, cuando aprendes a perfilar este tipo de personas, no es tan complicado. Acuérdese que yo le predije lo que iba a pasar con Morris hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es tan complejo esto? Te dejo esto para pensar. Aunque nadie ha podido regresar en el tiempo y comenzar desde ese punto de nuevo, cualquiera puede recomenzar ahora y hacer un nuevo final o crear un nuevo final. Jonathan García Allen. Él dijo eso, ¿no? Nadie puede regresar en el tiempo, señores, pero sí podemos recomenzar desde ahora. Yo no puedo volver el tiempo atrás, no, no puedo. Me encantaría poder regresar en el tiempo y quizás no haber tomado tantas decisiones dentro de la secta, haber afectado tantas vidas, tantas familias, lo cual siento vergüenza como anciano. Me hubiera gustado nunca haber metido a mis hijos ahí, al menos a los dos primeros, a mi esposa, ¿no? Que ella también me metió medio ahí también. Este, haber decidido diferente. Pero no puedo hacerlo. Pero lo que sí puedo hacer es a partir de ahora. Entonces, no te lamentes por lo que no pudiste ya hacer. De eso no lo puedes sanar, puedes entenderlo, ¿sí? Por eso Lonergan decía que había que ir a los muertos, o sea, tienes que entender tu contexto, la mochila que cargas, por qué la cargas, qué pasó con tu padre, qué pasó con tu madre, tu familia, tu entorno, por qué te comportas como te comportas, ¿no? Pero sí puedes a partir de ahora, nunca es tarde. O sea, si tú tienes 60 años, 70 años y estás saliendo de la secta, todavía tienes mucho por vivir. Digo, todavía tienes muchas cosas que hacer y mucho bien que puedes hacer si estás fuera de la secta. El método empírico generalizado te lleva a decidir. Jamás permitas que otros decidan por ti. Decidir es algo que nadie te puede quitar. Vive con tus decisiones y las consecuencias de ellas, pero vive, vive y sé feliz finalmente, ¿no? Eso es todo y como decía el gran Gustavo Cerati, pues gracias totales por haber escuchado esta presentación y ahora voy a tratar de dejarles algo de este cuate.
Bueno, finalmente quiero compartirles esta parte final del broadcasting. Ha sido un video muy, muy largo. Espero que les interese, que lo escuchen por pedacitos, pero no voy a partirlo en dos, ni mucho menos. Este, mm, Quiero compartirles esta parte final, en lo cual estos tipos te lavan el cerebro nuevamente, dándote a entender de que la unidad es lo más importante, que decidas mantener la unidad y que de esas decisiones que tomas depende de la unidad del pueblo de Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque obviamente están viendo muchos problemas dentro de su organización, ¿sí? Yo lo sé, porque las necesidades locales nosotros las preparábamos. Nosotros sabemos, los ancianos, que todo lo que saca la organización en discursos, reuniones, es por problemáticas que se están suscitando en las congregaciones. Entonces, si estos tipos te están hablando de dinero, es porque hay muy poco dinero o no está entrando el dinero que ellos esperan que entre como antes, ¿no? Si estos tipos te hablan de la apostasía o te sacan un discurso de apostasía, es porque están viendo muchos problemas con el tema del activismo. Si estos tipos te hablan de la unidad y que lo más importante es decidir obedecer a los ungidos de Dios, al cuerpo gobernante, para mantener la unidad, y es más importante la unidad que la razón, si te están diciendo eso, lo que realmente están diciendo es que están teniendo muchos problemas, está habiendo mucha disidencia y está habiendo mucha gente que está poniendo a pensar, que está haciendo uso de su método interno, su método empírico generalizado, se está poniendo a pensar y está causando muchos problemas, y para ellos es que tú piensas diferente, es que causas desunión. Entiende el punto, es lo que dicen hoy en México, ¿no? En temas políticos. Es que este viejito nos polariza a todos. No, no polariza a nadie, no polariza a nadie. Ha politizado al país, ha educado al país en cuanto a política cada mañana y cada vez que se defiende y cada vez que dice, no, esto que dicen no es así, acá está el dato correcto. Pueden checarlo, pueden revisarlo, investiguenlo. ¿Entiende el punto, la relación que hay, ¿no? O sea, no es dividir, compa. No, no, no. Se está educando mediante el activismo a los testigos de Jehová y los ex testigos. Entonces, eso está causando desunión. Eso es lo que yo percibo de este broadcasting de abril. Espero que ustedes lo perciban igual, y si no, pues es válido. Acá sí se vale pensar diferente, ¿no? Vamos a poner a este cuate por último, a ver. Cuando sucede algo así, debemos recordar algo esencial. Mantener la unidad es más importante que tener la razón. Gedeón lo sabía entonces, y hoy día la unidad sigue siendo igual de importante. Recuerdo un artículo muy interesante de la Atalaya del 15 de diciembre de 2014. Se titulaba Para sobrevivir tendremos que estar unidos, y decía lo siguiente: se acerca uno de los periodos más sombríos de la historia. Para el pueblo de Dios será momento de estar más unidos que nunca. Y sigue, cuando comiencen tiempos de angustia para este sistema, nosotros tendremos que estar muy unidos. ¿Qué dirían, hermanos? ¿Creen que es una coincidencia que justo en este momento de la historia Jehová nos esté uniendo? ¿O es quizás una coincidencia que la organización de Jehová nos esté recordando vez tras vez que debemos estar unidos y en paz? No. Cuanto más vemos a la gente de este mundo dividida y peleada, está claro que más y más A unidos la gente de este debemos mundo o a estar en el ustedes pueblo de también. Jehová. Por eso es tan ¿Qué seguimos importante de tipo? cultivar humildad, apacibilidad y paciencia. Y si se pierde la paz y la unidad, ¿podríamos ser nosotros el problema? La verdad es que muchas veces la culpa es nuestra, ¿no es cierto? Tal vez no nos preguntaron cuando debieron hacerlo. O tal vez tú tenías una idea sobre cómo. Sí, la culpa siempre es nuestra, de los adeptos, según tú, porque ustedes jamás van a reconocer que se equivocan. Aunque a veces pecan de falsa modestia haciéndose los humildes, jamás van a reconocer todos los crímenes que han cometido en contra de la humanidad, en contra de sus adeptos. Eso es muy cierto, pero reconozcan, la culpa es de ustedes. Las decisiones que han tomado muchas personas siguiendo las instrucciones que ustedes les dan. hacer las cosas, pero los demás tenían otra. Pero pensando mejor el asunto, ¿realmente era tan importante? Muchas veces, cuando ya nos hemos calmado y volvemos a pensar en lo ocurrido, nos damos cuenta de que tal vez nuestra idea era buena, pero no era el momento. O puede que la idea ni siquiera fuera tan buena. Quizás hasta había varias opciones para atender ese asunto. Incluso pudiera ser que Jehová quisiera dirigir las cosas en otra dirección.
Entonces, ¿qué es necesario para no romper la unidad? Humildad, apacibilidad y paciencia, justo lo que hemos analizado en Efesios capítulo 4. Recordemos, queridos hermanos, que si Jehová quiere que algo pase, pasará. Y si no pasa, qué triste sería que nos convirtiéramos en un obstáculo para la unidad, y encima por algo que para Jehová no es tan importante. Hermanos, ¿saben lo que necesitamos? Gedeones. Gedeones que nos ayuden a colaborar con el cuerpo gobernante. Gedeón nos puso un increíble ejemplo. En cuanto supo cuál era la voluntad de Jehová, estuvo dispuesto a hacer lo que fuera por él y por su organización. Y eso es lo que queremos, Gedeones. No queremos tener efraimitas. En conclusión, según el texto de hoy, todos debemos andar de una manera digna y desarrollar cualidades como la humildad, la apacibilidad y la paciencia en estos últimos días. Si lo hacemos así, no solo fomentaremos la unidad, sino que también seremos valiosos para Jehová y para su organización, tal como lo fue Gedeón. Bueno, y ahí termina nuestro amigo Morris. Ahí está en la página JW este video. Morris no, perdón. Ay, ¿por qué lo invoco? Ah, ya, me tiene. Bueno, ahí está Geoffrey Jackson. Va a terminar con este importantísimo Broadcasting 2023 que te dicen que aprendas a decidir, pero decidir lo que ellos quieren. Es finalmente lo que te dicen. Y si no existe unidad en la congregación, es por tu culpa, ¿no? Porque si algo no pasa es porque Jehová no quiso que pasara. Nos equivocamos nosotros en decirlo, pero no lo vamos a reconocer. Recuerda cuál es la táctica de la secta. Cuando se equivoca en algo, culpa a los adeptos. Y es más, en ocasiones ha culpado hasta Jehová. Que Jehová y Jesús se han equivocado y que no era el momento, que rectificaron. O sea, son unos cínicos, no tienen vergüenza. Insultan tu inteligencia, insultan tu método interno o tu método empírico generalizado que tú tienes, esa capacidad de atender, entender, juzgar y decidir. Aplícalo para que puedas vencer no solamente este tema de una secta religiosa, para que puedas funcionar en la sociedad como un ser humano, como un buen ciudadano. Que no te vean la cara, o sea, que te puedes equivocar, por supuesto que sí, que no vas a saber de todo siempre, pues no, yo no sé todo, me equivoco y hay cosas que no sé. Pero una vez que aplicas este método, aprendes y decides mejor. Y te equivocas una vez con esa piedra, tropiezas con esa piedra, pero no vas a tropezar de nuevo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que buscamos aquí con este activismo. Espero que te haya servido toda esta información. Espero sacar otro video pronto hablando acerca de una carta para que veas cómo estos tipos no se preocupan por ti, no te interesan por ti. Cuando ven que las papas queman, se lavan las manos y así siempre lo van a hacer. No se interesan por ti. Te lo he probado en muchos videos y con mucho material, te lo han probado muchos activistas. Pero tengo una carta está muy interesante que nos llegó cuando yo era anciano, en el cual estos tipos se lavan las manos totalmente acerca de una solicitud que hicimos como cuerpo de ancianos para nuestra congregación en su momento, para la predicación. Bueno, eso será para otro tema y también quiero sacar un tema acerca de la expulsión y bueno, con eso ya estaré cerrando y quizás por un buen tiempo no estaré sacando videos. Por eso te pido una disculpa por el tiempote que te tomo con este video, pero bueno, la intención es buena. Y acuérdate que muchas veces no saco video por un buen rato, ¿sale? Un abrazo enorme, cuídense mucho y nos vemos la próxima